la Biblia que tendrán apariencia de piedad, pero la negarán en la práctica, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. No hay transformación, no hay cambio, ¿verdad? Se termina de manera fatal. La piedad de Dios, el Evangelio de Dios, es poder que cambia y transforma. Es el agua sucia lo que se debe de botar. El bebé debe ser preservado. En lo que tiene que ver con la Iglesia Católica, en el fundamento, estuvo y está bien. En otras palabras, la Iglesia Católica es pro vida. No porque lo diga este Papa, no, porque este Papa no es pro vida. Este Papa no es pro matrimonio. Este Papa que hay hoy en día. Este Papa está en contra de los cánones de la propia Iglesia. Esos cánones que se encuentran en su derecho y se encuentran en sus reglamentaciones. Este Papa que está ahora es un Papa pragmático, es un Papa carismático, no es un Papa ortodoxo, es un Papa derriba fundamentos. Por eso en Estados Unidos muchos pastores, entiéndase, Rick Warren, John Piper, aplaudieron. Y Jorge Rasky en Puerto Rico aplaudieron al Papa. Y algunos en Argentina dijeron, qué bueno que tenemos un Papa argentino, por su carisma, un Papa ecuménico, un Papa que arropa diferentes religiones, porque no hay el interés por la verdad. Y esos curas en la República Dominicana que han batallado con sinceridad. Hay curas en la República Dominicana, sacerdotes en la República Dominicana que han dejado el despacho de la presidencia y lo han dicho. Hemos dejado chequera, hemos dejado todo porque no comulgamos cuando no se valora la vida. Y sin embargo muchos evangélicos se quedaron callados ante un episodio y otros con influencia colectiva y que llenan estadios se congraciaron en un momento de crisis y un momento determinante donde un código estuvo a punto de ser aprobado. Grave el asunto. Es decir, que es solamente el agua sucia, la idolatría, pensar que hay un mediador aparte de Cristo, ser vicario. ¿Qué más? Las indulgencias. Pero en lo que tiene que ver con el matrimonio, la Iglesia Católica dice no al adulterio, no al divorcio. En lo que tiene que ver con la vida, dice la Iglesia Católica, es un infanticidio. En lo que tiene que ver con la eutanasia y el suicidio, un pecado mortal, capital. Ese es el camino correcto, el de la Iglesia Católica. Sin embargo, encontramos a un predicador del norte, bajo la influencia de la Revolución Francesa, que dice todo lo contrario. Es decir, que señala que lo que ha ocurrido ha sido el resultado, es decir, una reacción en contra de su persona y a su mensaje, ha sido porque los evangélicos tienen todavía una influencia católica. Permítame, por favor, permítame leer. No nos interesa saber qué contento se sentía este predicador en la República Dominicana y su experiencia inusual en la República Dominicana y el buen trato que le dimos, nos incluimos, que le dimos los dominicanos. No nos interesa ahora saber las dos razones por las cuales no vino. Un hombre que tenía 2 años programando este viaje y que estaba lleno de pasión para llegar aquí. Anhelaba el viaje porque, aunque ha viajado por muchos países, sin embargo su experiencia en la República Dominicana fue singular. No nos interesa saber que fue por una agenda llena o por ciertas limitaciones o, como él mismo le llama, restricciones. Lo que nos interesa saber es lo que él dijo acerca de los cristianos en América Latina, no solamente en República Dominicana, porque la reacción en contra de la herejía del cristiano suicida no solamente es en la República Dominicana, es en América Latina, por la influencia católica, buena influencia, una influencia fundamentada en la verdad verdadera. ¿O es que acaso se le olvidan que la Iglesia Católica tiene como fundamento la Biblia? Aunque no sea sola escritura, pero tiene como fundamento la Biblia y la tradición. Pero sus dogmas y doctrinas emanan de la palabra de Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser una sola carne. Eso lo dice la Iglesia Católica y es cierto. Y Dios es el dador de la vida y solamente Dios puede quitarla. Pero ¿qué dice este predicador del norte? Dice, todos nosotros
entendemos que las personas en el mundo hispano saben acerca de Jesucristo. Fantástico, aplauso. Conocen acerca de la Biblia. Maravilloso, claro que conocemos acerca de la Biblia. Conocemos de Jesucristo, los evangélicos. ¿Conocen acerca de Dios? Claro que conocemos de Dios, porque aunque no hablemos inglés, tenemos la Biblia en español. ¿O usted piensa que los que no hablan inglés no piensan? ¿O solamente piensan los que hablan francés, los que hablan alemán, los que hablan inglés de Inglaterra? No, los latinos, los hispanos, llevamos la imagen de Dios también y pensamos, y tenemos respeto, y tenemos dignidad. ¿Conocen acerca de qué más? De Dios. ¿Conocen acerca de la salvación? Al menos de alguna forma. ¿Perdón? ¿O usted cree que usted tiene el copyright de Juan Calvino o de John Knox? ¿O usted cree que son suyos ellos dos? ¿O usted cree que tiene a Pablo solamente para usted? Usted no sabe que en América Latina, en Cuba, por ejemplo, existían los mejores institutos teológicos antes de llegar el comunismo, los mejores seminarios. En Guatemala, en España, por otro lado, que pertenece a Europa, pero es una nación de habla hispana. Conocen acerca de la salvación, al menos de alguna forma. En otras palabras, nos falta algo más. Poseen un vocabulario bíblico debido al impacto histórico de la Iglesia Católica Romana. En otras palabras, nuestra jerga es por la Iglesia Católica. No. Primero es por la Biblia. Pero si la Biblia coincide con la Iglesia Católica o la Iglesia Católica coincide con la Biblia, debería decirse mejor, la Iglesia Católica coincide con la Biblia, es un vocabulario de confluencia. Los homicidas no entran. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero no se queda ahí. No conocen el Evangelio de la gracia. Oh, entonces es usted el que transmite el Evangelio de la gracia, no la soberanía del Espíritu, no importa en cualquier lugar. Es decir, que usted es un sujeto vital para llevar el Evangelio de la gracia y su equipo. ¿Perdón? El Espíritu Santo no necesita agentes para enseñar su gracia. No leyó usted en sus comentarios que hizo. Al estudiar la Biblia sistemáticamente, o se le olvidó que la Biblia dice: la unción misma os enseñará. Que no necesitáis de maestros. Usted sabe que no estoy diciendo, usted sabe que no estoy diciendo que no se necesitan maestros humanos, porque Efesios 4 habla de eso. Pero en el sentido de la comprensión de las verdades, en su nivel más profundo, no necesitáis de maestros. La unción misma os enseña. En otras palabras, la unción es el Espíritu. Ese Espíritu que a veces usted ataca tanto. Porque atacando tanto a la iglesia pentecostal, ¿quién sabe si también ha atacado al Espíritu Santo? Porque el Espíritu de Dios es un espíritu vivo, de poder, de unción, de gracia, que se mueve, que habla. ¿Acaso no leyó usted lo que dice la Biblia? La Biblia dice: no contristéis al Espíritu, es una persona. ¿Acaso no ha leído usted lo que dice la Biblia? No apaguéis al Espíritu, es una persona. ¿Acaso no ha leído usted lo que dice la Biblia? Andad en el Espíritu. ¿O no ha leído usted lo que dice la Biblia? Sed llenos del Espíritu. ¿Acaso no ha leído usted Juan 14 que dice: el Espíritu os conducirá hacia toda verdad? Pero usted dice, de una manera muy categórica, no conocen el Evangelio de la gracia y tampoco conocen la completa revelación de las Escrituras. En otras palabras, es usted y sus conferencias y sus libros lo que van a llevar a América Latina a un conocimiento pleno. Perezca tal pensamiento. Su pecado es grave delante de Dios. Su influencia es perniciosa delante de Dios. Le invito a un arrepentimiento sincero y honesto delante de Dios antes de que parta, porque con esas evidencias no hay posibilidad de salvación, porque es corromper la verdad. Y dice la palabra de Dios que usted ha comentado también, dice la palabra de Dios que hay que permanecer en la doctrina. Es decir, permanecer en la doctrina es una evidencia de haber sido salvo. Pero usted dice que no hay que permanecer en ella, que como quiera nos salvamos.
y que defender la vida desde el punto de vista de repudiar el suicidio como un pecado mortal, es decir, declarar que es un pecado y grave y que los que se suicidan no heredarán el reino de los cielos, usted dice que es una influencia católica. Pero no lo dice usted solamente, lo dice su discípulo aventajado, precisamente en algo que sube en una página y tiene más de 3 años en esa página, en esa página que usted patrocina, en esa página que usted promueve, una página que tiene tantos seguidores. ¿Qué dice su discípulo aventajado? A lo mejor fue una coincidencia o a lo mejor fue una conversación privada que tuvieron, donde confluyeron los dos y entendieron que el asunto del suicidio y su censura, es decir, de la imposibilidad de que un hijo de Dios pueda caer a ese grado y a ese nivel, es una influencia católica, es decir, es una mente cerrada. Mire usted lo que usted le ha enseñado a su discípulo aventajado. Dice él en su artículo que escribe, precisamente en Coalición por el Evangelio, dice, este ha sido uno de los temas controversiales a lo largo de los años y que lamentablemente muchos han respondido de una manera emocional y no a través del análisis bíblico. Aquellos de nosotros que crecimos en el catolicismo, siempre oímos que el suicidio era un pecado mortal, que enviaba a la persona al infierno inmediatamente. Usted escuchó, como diría mi padre o mi madre, hay que estar vivo para escuchar cosas. Este es un ministro de Dios. Este ministro de Dios, oigan lo que está diciendo, pueblo de Dios, en América Latina y en el mundo hispano, despierta. Oigan cómo este hombre que ha defendido la vida, médico de profesión, lo dice sin inmutarse, sin enrojecerse, porque él dice que está parsimonioso, que él no está lleno de emociones, que él lo está haciendo bíblicamente, sin el dominio de ninguna influencia emotiva. Dice, aquellos de nosotros que crecimos en el catolicismo, siempre oímos que el suicidio es un pecado mortal. En otra palabra, que ya no lo es. Usted cambió la Biblia, porque dice la Biblia que los homicidas no entran, es un pecado mortal. No porque lo diga la Iglesia Católica, lo dice la Biblia, que enviaba a la persona al infierno inmediatamente. Entonces usted le está diciendo a la gente que no es un pecado mortal y que el que se suicida no se va al infierno, se va al cielo. Usted debería predicar este domingo, discípulo aventajado. Usted debería predicar en su iglesia este domingo un mensaje con el siguiente tema. Hay esperanza para los que se suicidan. Hay esperanza para los que se suicidan. Por favor, qué aberración. No, hay esperanza para los que entregan su vida a Cristo, pero no para los que se suicidan. Ahora usted ha dicho que no es un pecado mortal, que usted nació en la Iglesia Católica y eso le enseñó la Iglesia Católica, le dio un catecismo correcto a la Iglesia Católica. Niños católicos que me están viendo, adolescentes católicos que me están viendo, padres católicos que me están viendo, mantengan esa doctrina y sigan enseñando lo que ha enseñado la Iglesia Católica, que es un pecado mortal, como lo dice la Biblia. Y lean su Biblia, porque no es lo que diga MacArthur, ni lo que diga su discípulo aventajado, ni lo que diga ninguna iglesia en la República Dominicana o en América Latina, es lo que dice Dios en su palabra. Ahora, si lo que dice una iglesia es conforme a lo que dice Dios en su palabra, asúmalo, créalo. Pero no se quedó allí. Dice, otros han estudiado el tema y después de haberlo hecho ha concluido que ningún cristiano sería capaz de terminar con su vida. En otras palabras, también eso es incorrecto. Para el que está escribiendo aquí dice que algunos han sido enseñados que es imposible que un cristiano termine de manera fatal. Entonces él dice, pero yo tengo una nueva doctrina. Mi nueva doctrina, mi buena nueva, es que sí, que un cristiano puede terminar de manera fatal. Y esa iglesia con cánticos emocionales, emocionantes, pero no sabe que subyace un pecado, un acán en el corazón de ese pastor, que si no se arrepiente no hay seguridad de salvación, porque es una apostasía. Y las cosas hay que decirlas claras para bien de su alma. Yo quisiera volver a adorar con él, quisiera volver a orar con él y quisiera irme al cielo con él, pero con esta herejía no se va al cielo. Con esta herejía no se permanece en la fe. Dice, hay otros que afirman
que un cristiano podría cometer suicidio, pero perdería la salvación. ¿Perdón? Usted está hablando de los arminianos, ¿verdad? Es mejor la doctrina arminiana, aunque ellos no tengan el engranaje completo, que la suya. Porque por lo menos la doctrina arminiana, John Wesley y Arminio, ¿verdad?, decían, cuida tu salvación con temor y temblor. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero la suya dice, mátate que como quiera va al cielo. Es una doctrina del diablo. Nace en las entrañas del infierno. Y usted, porque se descuidó en su vida espiritual, fue arropado por Satanás. Y si no sale de ese laberinto, Satanás se lo comerá. A usted y a su iglesia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a tu iglesia, a los que te oyeren. Mire usted cómo tiene usted a su iglesia. Mire cómo lo tiene escribiendo y diciendo que Sansón se suicidó. Mire cómo tiene usted hasta su propia esposa diciendo, es que usted no se da cuenta de lo que son las enfermedades, la esquizofrenia y demás enfermedades. Es que usted no entiende. Óigame bien, eso es freudianismo, que usted y yo combatimos. ¿Cómo no pudo discipular a su propia compañera? ¿Cómo es posible? Es decir, que en el fondo hablamos, en el aire hablamos de gracia, pero en el fondo hablamos de obras. En el aire, en el púlpito hablamos de santidad, pero en la práctica hablamos de carnalidad. Qué dicotomía, qué variación, qué insulto a la inteligencia humana. Despertad, despertad. Son tiempos finales, tiempos difíciles. Si Cristo viene, la apostasía tiene que estar. Pero que no nos arrope esa apostasía a nosotros. Y por último, en este bloque, él dice de manera clara, y aún otros piensan que un cristiano podría cometer suicidio en situaciones extremas sin que eso conlleve su condenación. En otras palabras, eso es lo que usted cree. Porque John MacArthur, con el caso de Ken Nelly en el 1970, vivió esa experiencia porque se descuidó. Y John Piper también. Y Charles Stanley también. Asunto de cultura. Mire, el mundo podría venir en contra de la verdad, pero la verdad siempre va a emerger. Y Dios escoge a los insignificantes de este mundo para avergonzar a los sabios. Lo menos que se podía pensar, o que podía pensar John MacArthur, era que le iban a abrir un libro de un juicio en el estado de California, y se lo iban a abrir aquí en la República Dominicana, y que la prensa se iba a enterar de semejante desfachatez e insulto a la lógica humana. Es un absurdo de religión, es una secta como pocas han existido. Que Dios tenga misericordia, y sé lo que estoy diciendo, y llamo a Dios de testigo, porque estoy seguro de lo que estoy. Y yo le pregunto a John MacArthur, y yo le pregunto a su discípulo aventajado, ¿estarían ustedes dispuestos a ofrendar su vida por esa doctrina? Porque en mi caso ya yo la ofrendé, y por eso puedo hablar así. Yo ofrendé mi vida, ofrendé mi esposa, ofrendé mis hijos, ofrendé a los pocos creyentes de la congregación que pueden ofrendar y son pudientes, y que a veces son sensibles. Señor, te lo ofrendo. Le ofrendé las ayudas externas de empresarios que pudieran estar hasta en su propia iglesia, pero que han colaborado con nuestro ministerio. Lo ofrendé también. En otras palabras, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Pero cuando salga de este cuerpo y vaya a la presencia del Señor, lo veré a Él cara a cara. Y cuando retorne en la resurrección, seré glorificado y seré transformado como hijo de Dios, porque los que predicaron la verdad y la justicia brillarán como la luz del mediodía. No serán reconocidos aquí, serán rechazados, pero preferimos 1.000.000 de veces la paz de Dios y su aceptación en contra del rechazo de tantos que están empalagados con este mundo y que no pueden discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia.